Hola, buenas. Esta es la segunda clase de las clases abiertas y corresponde a números racionales, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día, los contenidos son la definición de los números racionales, ¿cierto? Lo que son las fracciones, sus tipos, cómo operan las fracciones, que tiene que ver con la suma, resta, multiplicación, división. Luego vamos a hablar de los decimales, cómo operar decimales, y las relaciones de orden, que tiene que ver con ver qué números son mayores o menores que otros. Bueno, ustedes vieron la clase de ayer, si es que estuvieron, conocieron los números naturales, ¿cierto? Que se representan con una n, y los números enteros, que son las z. Si recuerdan, los naturales son los números de contar y son positivos solamente. Cuando uno cuenta, por ejemplo, manzanas, dice 1, 2, 3 manzanas. Cuando uno cuenta cosas como de la vida diaria, ocupamos los números naturales. Y luego los números enteros son los naturales, pero les agregamos el 0 y los negativos, ¿cierto? Como un repasito de la clase anterior. Pero la pregunta es si existen más tipos de números. Y bueno, la respuesta es que sí. Por ejemplo, si ustedes van a la feria y venden, por ejemplo, 1 kilo de manzana a 1000 pesos, pero a ustedes no les gustan tanto las manzanas, si no quieren comprar 1 kilo, quieren comprar menos. Entonces, ¿cómo lo dirían? ¿Qué le dicen al vendedor? Dirían, no quiero 1 kilo, quiero medio kilo, por ejemplo. Claro. Y por ejemplo, si tenemos una pizza y la queremos repartir entre 8 amigos, también tenemos que recurrir a lo mismo porque la pizza es una sola, ¿cierto? Y nosotros hasta ahora conocemos, podríamos decir, 0 pizzas, 1 pizza, 2 pizzas, 3 pizzas, pero yo quiero un pedacito. ¿Cómo represento eso? ¿Ya? Eso se representa como un trocito de pizza y que puede ser una fracción del total, ¿cierto? Aquí están apareciendo conceptos como fracción, proporción, y eso tiene que ver con los números racionales. Como les dije, un cachito. Los números racionales representan una parte o una ración de algo, ¿ya? Son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Esa es la condición. Para que un número sea racional, debe poder escribirse como una fracción, ¿ya? ¿Qué es una fracción? Una fracción se compone de un numerador, como dice ahí en rojito, y un denominador. Y van los dos relacionados con una rayita. Esta fracción representa una división entre dos números enteros, ¿ya? O sea, tenemos un numerador que arriba, mira, aquí está como la representación teórica, que de repente les puede parecer mucho así, mucho texto o muy bla, 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 pero es como la definición teórica correcta. Pero en realidad, lo que tienen que sacar de esto es que hay un numerador, que es la letra A que tenemos aquí, en rojito, que tiene que ser sí o sí un número entero. Esa es la condición. Y el de abajo también es otro número, pero es el denominador, y abajo. ¿Y qué significa? Que lo estamos dividiendo. A se divide entre B, ¿ya? ¿Y qué va a representar cada cosa? El numerador es la cantidad que vamos a repartir. Por ejemplo, 1 kilo, una pizza, no sé, 3 pizzas, lo que queramos repartir. Y el denominador, la parte verdecita, es en cuántas partes vamos a repartir esto. Por ejemplo, aquí yo le escribí, si quiero la mitad de 1 kilo de manzanas, pedimos medio kilo, ¿cierto? Como dijimos. Es decir, tomamos 1 kilo, que es el total que queremos repartir, y por eso nosotros escribimos un número 1 arriba en el numerador, aquí, y luego lo repartimos en cuántas partes. Nosotros tenemos 1 kilo y lo queremos partir en 2, ¿cierto? Lo queremos dividir en 2 partes. Por lo tanto, en el denominador va un 2, ¿ya? 1 kilo dividido en 2 mitades, se puede leer así. Algo que hay que tener un poquito de cuidado es que el denominador siempre tiene que ser distinto que 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque se sabe que cualquier número, si dividimos el 0 entre cualquier número, por ejemplo, 0 dividido entre 2, te da 0. Porque es como tener 0 pizzas y las dividimos entre dos amigos. ¿Cuánta pizza le toca a cada uno? 0, porque no hay pizza. Pero no se puede dividir un número entre 0, por ejemplo. 0. Ay, no se borra. Ahí sí. Por ejemplo, 2 dividido entre 0, eso se le llama que está indeterminado, porque no hay una respuesta correcta para esa operación, así que no existe. Se le suele decir que explota también, así que tienen que tener cuidado de que no estén dividiendo por 0. Esa es como la única restricción. Bueno.
Como ustedes vieron también otro tipo de conjuntos, ¿cierto? Que son los naturales y los enteros, tienen una relación con los números racionales. ¿Y qué pasa? Que todos los números naturales vimos que eran números enteros, pero a la vez todos los naturales y los enteros son racionales. ¿Por qué? Porque cualquier número entero se puede escribir como una fracción. Por ejemplo, aquí tenemos el número entero 5, ¿cierto? Y el número entero 5 se puede escribir como que tengo un total de 5 y lo divido entre 1, ¿ya? Esa división entre 1 no afecta al número, porque sabemos que 5 dividido en 1 es 5. Por lo tanto, representamos un número entero como una fracción. Por ejemplo, abajo también tenemos el menos 71, que como fracción en el numerador iría un menos 71 y en el denominador un 1. Y aquí tenemos el número menos 71 representado como una fracción. Y si se puede representar como fracción, es un número racional. Así que así repasando, los naturales son racionales y los enteros son racionales. Y también hay otros numeritos más que vamos a ir viendo con cuidado. Bueno, las fracciones tienen tipos, ¿ya? Primero es la fracción propia, que es cuando el numerador es menor al denominador. Y siempre tienen un valor menor a 1. Recordemos que como son divisiones, también se puede calcular su valor. Si ustedes meten en la calculadora, por ejemplo, ahí sale el primer ejemplo, 3 dividido entre 4. Me da 0,75. Y es un número menor que 1. Y eso cumple la propiedad, porque como el numerador es más chiquitito que el denominador, estamos como repartiendo en muchos pedazos algo que es muy chico. Entonces, lo que le va a quedar a cada uno es un decimal pequeñito, menor que 1. En cambio, tenemos por otro lado las fracciones impropias, que son las que en el numerador es mayor que el denominador. ¿Ok? Por ejemplo, abajo tenemos el contrario. En vez de 3/4 sería 4/3. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque tenemos que el denominador de acá, ahí, el denominador es mayor que el el numerador que es 4 es mayor que el denominador que es 3. 4 es mayor que 3. Por lo tanto, es una fracción impropia. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? 2 partido entre 1, 12 partido en 5. Y también están los valores al lado. Y se pueden dar cuenta que estos valores siempre son mayores o iguales a 1. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda? ¿Consulta sobre las fracciones racionales? Todo claro. Perfecto. ¿Me dicen cualquier cosita? Ya, acá. Bueno, ¿qué sigue? Las fracciones impropias también se pueden representar de otra manera, que se llaman números mixtos, ¿ya? En el cual nosotros separamos la parte entera de la parte decimal. Si se fijan en los ejemplos de la fracción impropia, los números tienen una parte entera que va antes de la coma, que por ejemplo en el 4/3 es el 1, ¿cierto? Y luego hay una parte decimal que va después de la coma, que es el 0,33. En el 12 partido en 5 lo mismo, hay una parte entera que es el 2 y hay una parte decimal que es el 0,4, digamos. Entonces nosotros podemos representar esto como una parte entera y aparte una fracción propia que va a ser la parte decimal. Acá está como la definición teórica de cómo se define esto, que se dice que si yo tengo, esta es la representación mixta, aquí tengo la parte entera, que sería la A, y al ladito una fracción. ¿Y esto cómo lo paso a una fracción? Tengo que multiplicar A por C en el denominador, en el numerador, sumarle B y dividir en C. Ahora vamos a ver ejemplitos que va a ser más fácil de entender. Esto se puede hacer a la inversa. Podemos pasar de fracción a número mixto y de número mixto a fracción. Ya. Hoy quiero borrar todo, pero no puedo. Espera un poquito. Qué raro. Espérenme un cachito. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos el 7/3. La transformación a número mixto solo se puede hacer cuando el número es una fracción impropia, porque tiene una parte entera. Entonces, ¿qué hacemos? Primer paso, vamos a ver cuántas veces cabe el numerador en el denominador. Por lo tanto, dividimos 7 entre 3. ¿Ya? Hacemos una división.
y vemos cuántas veces cabe, solamente números enteros. Y sería 7 dividido entre 3, me cabe 2 veces, ¿cierto? Y me sobra 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Escribimos que la parte entera, qué raro que no puedo borrar esto acá. Ya, disculpen, voy a escribir aquí abajito. Paso 2. Escribimos la parte entera, que sería el 2, y luego una fracción, ¿cierto? En el numerador va a ir el resto, que en este caso el resto fue 1, y el denominador se mantiene como 3, ¿ya? Este sería un número mixto que me representa la misma fracción que estaba arribita, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vamos a pasar el número mixto a una fracción. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí tenemos abajito el 2 enteros y 4 quintos. ¿Qué hacemos? Primero, tenemos que multiplicar, hacemos una fracción, el 2 por el 5. O sea, hay 2 enteros de una fracción que está repartida en 5 partes, ¿ya? Pero la fracción también incluye 4, que es el que nos quedó acá, como el cachito. Y esto todo manteniendo el denominador. Entonces nos queda finalmente 10 más 4 quintos, que es igual a 14 quintos. ¿Quedó claro? ¿O quieren ver algún otro ejemplo? No sé. Esto igual es pura práctica, después lo va a salir súper rápido. Pero a veces lo importante es pasar de números mixtos a fracciones, porque a veces la prueba he visto que te los ponen como números mixtos. Ya, bacán. Súper. Voy a ver si puedo borrar la... Qué raro. Profe, ¿Sí? ¿puede hacer otro del 2 de arriba? Ya. ¿De pasar de fracción a número mixto o de número mixto a fracción? ¿O ambas? De fracción a número mixto. Ya. Pero me voy a dejar de compartir un cachito para ver si puedo sacar estos dibujos, ¿ya? Ya, ahí salió. Ya veamos otro ejemplo entonces. Vamos a poner el 12, ahí. 12 quintos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuántas veces me cabe el 5 dentro del 12. Porque este número, tienen que pensar que, por ejemplo, mira, voy a dibujarlo con cajitas, como la manera más fácil de verlo. Una cajita y la repartimos entre 5. ¿Ya? 2, 3, ya 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si yo quiero representar el número 4 quintos, ¿ya? Voy a pintar estas cajitas, pero la cajita está repartida en 5 partes, así que yo solo voy a pintar 4. Esta fracción me representa 4 rayitas de un total de 5. O sea que con esto me bastó para representar la fracción, ¿cierto? Esta sería mi fracción 4 quintos. Pinto 4 rayitas de un total de 5. Pero el problema es que ahora nosotros nos estamos enfrentando a una fracción en la que el numerador es mucho más grande que el denominador. Entonces ahora sería 12 quintos. Entonces tengo que pintar 12 rayitas que están divididas entre 5. Por lo tanto pinto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se fijan? Entonces cada caja va a representar un número entero. Aquí tengo 1, aquí tengo 1, aquí tengo 1, y aquí solo me quedan 2 quintos, ¿cierto? Entonces al final el número final va a ser 1 más 2 quintos. Y eso sería 2 y 2 quintos. Y ahí me quedó representado como un número mixto, ¿ya? Esta es como la manera gráfica de verlo. No sé si quedó claro de esta manera más gráfica. De por qué como que sacamos el 2 afuera, porque como que tengo 2 que están llenos
y aparte me quedó un cachito que son 2/5, que son de una caja que no alcancé a llenar. ¿Me explico ahí? Sí, gracias. Ya, bacán. Y bueno, y si lo quisiéramos Todo hacer bien claro. Buena, bacán. De la manera más como matemática que digamos, el mismo ejemplo, es lo que les dije, pues, 12/5, primero, 12 dividido entre 5. ¿Cuántas cajitas lleno? Alcanzo a llenar 2 cajitas. Y para la última cajita me faltaron 2, me sobran 2. 12 dividido entre 5 es 2 y sobran 2. Por lo tanto, el número entero va a corresponder a este de acá, que es un 2, y en la fracción el numerador va a ser el resto, que en este caso coincide también que es un 2, y el denominador se mantiene, quintos. 2 cajas enteras y otra cajita que alcanza a llenar solo 2/5 de esa caja. Ya. Vamos a ver la siguiente. Bueno, otra característica de las fracciones es que se pueden amplificar y simplificar. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una fracción y multiplicamos por un número entero tanto el numerador como el denominador, obtenemos una fracción amplificada. Esta fracción amplificada es equivalente a la anterior. Por ejemplo, aquí tenemos circulitos. Miremos solo la parte naranja, ¿ya? La parte naranja y la parte blanca. Olvidémonos de las rayas. Si se fijan, estos dos circulitos cada uno tiene pintada la misma parte, la mitad, ¿cierto? Solamente que uno tiene más rayas que el otro. ¿Qué significa esto? Hay uno que dice que está pintada una mitad del círculo. Y esa es la parte naranja, que es el primero de acá. Y el siguiente dice que tenemos pintado 2/4 de este círculo. Es decir, dividimos entre 4 el círculo y pintamos 2 mitades. Pero ¿qué pasó aquí? Tenemos 2 maneras de escribir la misma fracción de un círculo, que es la mitad. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo llegamos a esto? ¿Cómo sabemos que son equivalentes? Podemos saberlo porque tanto el numerador como el denominador fueron multiplicados por el mismo número, que en este caso es 2, y 1 por 2 obtuvimos 2, ¿cierto? Y 2 por 2 obtuvimos 4. Y así llegamos a una fracción que es equivalente. Siempre que nosotros multipliquemos el numerador y el denominador por un mismo número entero, va a ser equivalente. También puede ser negativo, pero generalmente se usan los números positivos. De la misma manera podemos llegar a los otros dos resultados. Pues si se fijan, aquí está el 3, que es 1 por 3, y aquí está el 6, que sería 2 por 3. Entonces simplificamos una fracción. En este caso la amplificamos por 3 y me quedó 3/6. Y si la hubiéramos amplificado por 4, 1 por 4, 4, y 2 por 4, 8. Si se fijan, son como más pedacitos que están repartidos, pero siempre en la mitad. Y de hecho, si ustedes agarran la calculadora y escriben 1 dividido entre 2, les va a dar 0,5. 2 dividido entre 4, 0,5. 3 dividido entre 6, 0,5. Siempre es lo mismo. Entonces, esas son las fracciones amplificadas. Y simplificada es exactamente lo mismo, pero me voy devolviendo. Yo divido tanto el numerador como el denominador en el mismo número. Entonces, por ejemplo, yo parto parto acá, en el 4/8, ¿ya? Y voy a dividir, aquí tengo el 4/8, divido arriba y abajo por 2, por ejemplo. Dividido entre 2, dividido entre 2. ¿Qué me queda? 4 dividido entre 2 me queda 2, y 8 dividido entre 2 me queda 4. Y obtuvimos una fracción más simple, ¿cierto? Por eso se llama simplificar, porque son números más chiquititos, que sería esta de acá, 2/4. Y a su vez 2/4 igual se puede simplificar. Nosotros la vamos a llamar que la vamos a simplificar entre 2 o simplificar por 2, porque vamos a dividir arriba y abajo por 2. En este caso, si simplificamos por 2, tenemos 2/4, ¿cierto? Dividido entre 2, y obtenemos un medio. 2 dividido entre 2 me da 1, y 4 dividido entre 2 me da 2. Y ahí obtuve la fracción más simple posible. ¿Cómo sabemos que es la fracción más simple posible? Porque no se puede seguir simplificando. Una manera más como categórica de verlo es que cuando el numerador y el denominador no tienen divisores comunes, es una fracción irreductible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay un número que divida tanto el de arriba como el de abajo y queden enteros. ¿Se acuerdan de los divisores? Lo vieron en la clase pasada. Entonces, si yo veo una fracción muy extraña, por ejemplo, a ver, aquí voy a ponerle no sé, 5 treceavos, ¿ya?
Yo digo, ¿hay un número que divida al 5 y también divida al 13? No sé, el 5 solo se puede dividir entre 5, porque es primo. Y el 13 solo se puede dividir entre 13, porque también es primo. Por lo tanto, no puedo seguir intentando simplificar esta fracción. La amplificación y la simplificación es muy importante porque a veces en la alternativa de la prueba me sale, yo llego al resultado y hagamos que me dio que la respuesta era 4/8. Y yo voy a la respuesta y no está 4/8. ¿Ya? Está 1/2 o está 2/4, por ejemplo. Entonces, sí, generalmente está la forma más simple. Entonces hay que tener ojo porque yo de repente digo, me dio 4/8, pero no está la respuesta, lo hice mal. No, no lo hicieron mal. El tema es que hay que representar de otra manera la fracción que va a estar en la alternativa. Por eso también es importante como tip, antes de hacer el ejercicio o en la mitad del ejercicio, ir a la alternativa y ver cómo están. Si las alternativas están en decimales, me voy a trabajar con decimales. Si las alternativas están en fracciones, trabajo con fracciones. Entonces así se pueden ahorrar un segundito, un paso quizás, ¿cachai? Y responden como te lo están preguntando, digamos. Porque como han visto a lo largo de la clase, lo que hemos visto, hay muchas maneras de representar el mismo número, con fracciones más grandes, fracciones más pequeñas, ¿cierto? Números mixtos. Y también vamos a ver que con decimales más adelante. Bueno, hasta aquí vamos todo bien. Ahora vamos a empezar a ver la operatoria con fracciones. Ya va acá. Gracias por responder. Bueno, las fracciones se pueden operar. Tenemos dos fracciones, podemos sumarlas, podemos restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Pero hay que tener cuidado, porque tienen sus reglas, ¿ya? Siempre que tengan alguna duda, pueden recurrir a las cajitas, ¿cierto? Que es como una manera gráfica de verlo. Y también, por otro lado, están las fórmulas, ¿cierto? Que se ven un poquito feas. No sé si a ustedes les intimidan un poco como ver A por D más C por B partido en B por D. Se ve como un poco feo quizás a la vista. Pero mi recomendación es que con harto de ejercicio, ustedes ya esto lo van a hacer de memoria. Así que, aunque se vea un poquito feo, vamos a darle y van a ver que no es tan terrible. ¿Cómo sumar fracciones? Esta es la fórmula larga, después les voy a enseñar la corta. Esta siempre funciona, ¿ya? La siguiente fórmula que les voy a explicar después tiene que ver con mínimo como múltiplo, pero en el momento puede que no se acuerden o que no le encuentren, pero esta siempre les va a funcionar. Entonces tenemos dos numeritos, por ejemplo. Quiero sumar 2/3 más 5/4, ¿ya? Quiero sumar esas dos fracciones. ¿Qué hago? Voy a representar con una letra cada parte de cada fracción. Aquí me dice que el numerador de la primera fracción se llama A, el denominador de la primera fracción se llama B. Ahí. El numerador de la segunda fracción se llama C y el denominador de la segunda fracción se llama D. Entonces vamos a buscar, vamos a poner qué encontramos. A. Ay, está feo el amarillo. Ya. Nuestro A vale 2, ¿cierto? Nuestro B, ¿cuánto vale? En este caso, en este ejemplo. 3. Súper, vale 3. Nuestro C, ahí me van soplando cuánto vale la C y la D. C4. 5. 5, 5. Sí, la C vale 5, súper. ¿Y la D finalmente? 4. 4, súper. Gracias, chiquillos. Entonces ahora hay que poner todo en su lugar. ¿Qué nos dice la fórmula? Raya de fracción. A por D. Nuestro A vale 2 y nuestro D vale 4. ¿Ya? ¿Qué representa esto gráficamente? Vamos a multiplicar cruzado el numerador de la primera con el denominador de la segunda. Lo multiplicamos cruzado, ¿no? 2 por 4. ¿Ya? Y ahora si se van a fijar es C por D. Perdón, C por B, que también es multiplicar cruzado estos dos. Y nos queda más 5 por 3. Entonces lo pueden ver de la forma que quieran.
pueden verlo como que multiplican A por D, C por B, que es una manera más algebraica, o lo pueden ver como a mí me acomoda más, de manera gráfica. Multiplico cruzado y cruzado. 3 por 4 más 5 por 3. Da lo mismo el orden porque es una suma. También puede ser 5 por 3 más 2 por 4. ¿Ya? Pero multiplico cruzado. Numerador de una con denominador de la otra más denominador de la primera por numerador de la segunda. Y ahora, ¿qué ponemos en el denominador? Simplemente multiplicamos los dos denominadores de acá. 3 por 4, B por D. Entonces escribimos en nuestra fracción nuestro 3 por 4. Y así generamos nuestro pequeño monstruito aquí, que se ve bien feo, pero vamos a ir resolviendo las cosas y va a quedar algo más simplecito. 2 por 4 me da 8, más 5 por 3 me da 15, y esto partido en 3 por 4, que es 12. 8 más 15 me da 23, y aquí partido en 12. Y llegamos a una fracción finalmente que podría ser la respuesta a un ejercicio. ¿Alguien cree que se puede simplificar esta fracción? Sí. ¿Entre cuál número? No. No sé si estoy bien, o el 4. Ya, mira. El 23 no lo podemos dividir exactamente entre 4, ese es el problema. Porque los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Entonces, el 23 no es exacto, no es múltiplo exacto del 4. Así que no nos alcanza. Por lo tanto, no hay ningún número que divida los dos. Una manera súper rápida de ver que una fracción es irreductible es que uno de los números sea primo. No es necesario que se sepan todos los primos, pero si se saben como hasta el 20, es súper útil, porque ustedes ven un 23 y dicen, ah, listo, ya. Este número es primo, no tiene más divisores. Así que no puedo seguir simplificando. Y esta sería la respuesta final. ¿Nos podría dar la lista de los primos hasta el 20? ¿Ya? Se la escribo ahora. Igual ahí después me la pueden pedir. Sería el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, me quedo como 29. Ay, no lo puedo arreglar. 19, 23, y voy a hacer hasta el 30. Después sigue el 26, después sigue el 29. Esos creo que son hasta el 30. Espero que no se me haya pasado ninguno. Eso más o menos que lo identifiquen. Bueno, la manera más simple de verlo, siempre hay como tips. Ningún par es primo, excepto por el 2. Si por ejemplo si tienen un 48, siempre lo pueden dividir entre 2 porque es un número par, es múltiplo de 2. Siempre los primos como que terminan en 3, en 7, en 9, son como puros números, terminan en números impares. ¿Ya? Esto es como que es bueno que lo identifiquen más o menos, tampoco se lo tienen que saber de memoria, pero es útil. ¿Saben qué es un número primo? ¿O alguno no sabe? Lo puedo repetir también. No sé si lo vieron en la clase pasada. Igual por si acaso, un número primo es un número que solamente tiene como divisor al 1 y a sí mismo, o sea, no tiene más divisores. Por ejemplo, el 11, yo no lo puedo dividir entre 2 exactamente, ni entre 5, ni 4, no, solo entre 11 y entre 1, que son como los clásicos, por los más fomes, porque 11 dividido entre 11 te da 1, y 11 dividido entre 1 te da 11. Entonces, súper, los números que solo son divisibles por 1 y por sí mismo, exactamente. Gracias, Jorge. Y eso sería con la suma. La resta es análoga. Por ejemplo, si ustedes le hubieran pedido restar estos números, la única diferencia es que aquí en vez de una suma, debería haber una resta. Aquí en vez de suma, resta. Y por ejemplo, habría sido 8 menos 15, que les hubiera resultado un número negativo, porque 8 menos 15, ¿cuánto es? Si alguien, a ver, me puede, si se acuerdan de la clase de ayer. Menos 7. Súper, menos 7, número negativo. Entonces, el resultado, si esto hubiera sido una resta, hubiera sido menos 7 doceavos. ¿Ya? Eso con la suma y resta de fracciones. Ya. Vamos a ver ahora la multiplicación.
La multiplicación es la más simple de todas. Simplemente, aquí tenemos nuestro A, nuestro B, nuestro C, nuestro D, que como le había dicho, estas son como maneras algebraicas, es decir, como con letras de representar cómo se hace cada cosa, que es como fórmulas como para cualquier número, por eso tienen letras. Y aquí simplemente lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Espera un cachito. Voy a dejar de compartir de nuevo un poquito porque no sé cómo borrarlo todo de una. Ya, volvimos. Súper simple. Numerador con numerador multiplicamos y denominador con denominador. La suma y la resta es lo más peludo porque ahora, por ejemplo, tenemos 7 tercios por, ya pongámosle un número negativo para darle un poquito más de dificultad. Menos 2, 17avos. Ahí está como bien feo, como lo peor que les puede salir. Súper simple. Numerador con denominador, 7 por menos 2. Y el menos 2 lo voy a escribir entre paréntesis para que recordemos que es un número y que no es una resta. ¿Ya? Y abajito me queda 3 por 17. Súper simple. 7 por menos 2, ¿alguien sabe cuánto es? Menos 14. Súper, menos 14. ¿Cómo lo sabemos? Para multiplicar dos números que entre ellos hay negativos y no sabemos cómo va a resultar, simplemente nos olvidamos de los signos y multiplicamos 7 por 2, 14. Y ahora, si los signos de los números eran distintos, el número me queda negativo. Y si los símbolos eran iguales, el número me queda positivo. En este caso era el 7 positivo y el 2 negativo. Por lo tanto, menos por más, menos. Y me queda menos 14. Y el denominador, un poquito más difícil. 3 por 17 me da 51. Y ahora hay que ver si podemos simplificar esta fracción. No sé si alguien se tira un candidato o me dice, no, no se puede simplificar más. No se puede. Ya, ¿cierto? ¿Tú, porque el 51... 51 es primo, ¿o no? Sí, súper, el 51 es primo. Igual hay que tener... o sea, no, pues el 51 no es primo. Acuérdense que el 51 lo obtuvimos como 3 por 17, ¿no? O sea que lo puedo dividir entre 17 y me da 3. Y lo puedo dividir entre 3 y me da 17. ¿Cierto? Así que tenemos dos divisores del 51. Hay que tener ojo. Esta es otra cosa súper fácil de equivocarse porque los números que son feos, como el 51, pareciera que no tienen divisores porque decía, ay, ¿qué divisor van a tener? Pero hay divisores grandes que a veces funcionan. Tenemos el 17 y el 3. ¿Ya? Pero si nosotros vemos, ni el 17 ni el 3 dividen al 14, así que no nos sirve. Pero podría tener algún otro, ¿cierto? Yo les aconsejo que primero vean el número más chiquitito porque tiene menos divisores. El 14 tiene como divisores al 2, pero divide al 51, no. Tiene al 7, porque 14 dividido entre 7 me da 2, pero el 7 divide al 51, no, porque 7 por 7 es 49 y después me paso al 56. Y el 14 se me acabaron los divisores. Después me queda el 14, pero el 14 no puede dividir al 51. Ahí lo pueden probar rapidito igual. Porque el 14 me da 14, 28, después me paso al 56, me pasé. Entonces ya probamos con los divisores como posibles y me da que no. No se puede seguir simplificando. Le doy ojito con los divisores. O sea que esto está terminado. Menos 14 partido en 51. ¿Sí? Y ahora vemos la división. La división tiene su maña, pero no es tan difícil. Lo que hay que hacer en la división, tenemos nuestra fracción AB y nuestra fracción CD, y lo que hay que hacer es, hay dos maneras de verlo. Para mí, la manera más fácil de verlo es multiplicar cruzado. Le vamos a dejar, vean, en este caso vamos a elegir 2 séptimos por ya, mira, voy a ponerle por 3.
Hagamos que yo quiero hacer esta multiplicación. Yo hasta ahora le he enseñado solamente a hacerlo de fracción con fracción, ¿cierto? Entonces, como queda un poco raro pensar en multiplicar un número entero con una fracción. Pero ¿cómo se le ocurre que puedo hacer esto? ¿Puedo pasar todo a enteros o todo a fracciones? ¿Puedo pasar el 3 a una fracción? Sí. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué fracción me quedaría? ¿En el numerador y el denominador? Dividiéndolo por 1. Claro, súper bien. Voy a poner un 1 abajo del 3. Entonces ahora sí tengo una fracción y sí puedo operar con todas las reglas que sabemos. Cuando ustedes se enfrentan a una multiplicación de un entero con una fracción, o una suma, por ejemplo, no sé, 2 séptimos más 3, ustedes dicen, chuta, pero el 3 no tiene denominador, ¿cómo lo hago? Se lo invento, partido en 1. Y ahora sí puedo partir súper bien. Por eso es importante que recuerden que todo número entero se puede representar como una fracción. Y ahora, ¿cómo borro eso? Tenemos un cachito. Ay, qué raro. Disculpen, para la otra voy a cachar cómo borrar. Para interrumpir la clase. Ya. Entonces teníamos 2/5, dijimos, dividido entre 3, ¿cierto? Que en este caso le pusimos un abajito para que lo pudiéramos operar como fracción. ¿Qué hacemos? Una manera de verlo es que vamos a... la primera fracción la dejamos tal cual, ¿ya? Igual. 2/5. Y ahora vamos a hacer una multiplicación, pero para que podamos cambiar la división por multiplicación, la segunda fracción hay que dar la vuelta. 1/3. ¿Ven? Estaban 3 enteros y yo la di vuelta. Y ahora la puedo trabajar como una multiplicación. Es decir, numerador con numerador. 2 por 1. Y abajo denominador por denominador, que sería 5 por 3. Y aquí me queda 2 por 1, 2, 5 por 3, 15. Y como el 2 es primo, ya no puedo seguir dividiendo y sería el resultado final. ¿Ya? Esa es una manera de verlo. Voltear la segunda fracción y multiplicar. ¿Ya? La segunda manera de verlo, que es como a mí se me hace un poquito más rápido, es que yo hago esto. Pero voy a borrar. O escribo aquí abajito. 2/5 dividido entre 3 partiendo. Igual. Ya. Tomo el primer numerador, lo multiplico por abajo y lo dejo arriba, como un zigzag. Entonces me queda 2 por 1 aquí arriba. Ahora aquí abajito, multiplico arriba y lo dejo abajo. Y me queda 5 por 3. Me hago como un zigzag. 2 por 1 para arriba, 5 por 3 para abajo. ¿Ven? Y me queda lo mismo, es exactamente lo mismo. 2 partido en 15. Entonces ahí ustedes pueden verlo de la manera que más les acomode. Yo les muestro diversas maneras para que vayan ustedes eligiendo. Y eso sería con la operatoria. A ver cuánto me queda. Ya, vamos a ver hasta inverso y tomamos una pausita. Ahora, esta es una manera de verlo, que la suma y la resta de fracciones, que es más simple. Esta es la manera corta. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una manera larga y una corta? Este método depende del mínimo común múltiplo, que ustedes lo vieron en la clase de ayer. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Tal cual es como cuando nosotros sacamos los múltiplos de un número y los múltiplos del otro. El menor que se repite en ambas listas es el mínimo común múltiplo. Entonces, para esto vamos a usar el mínimo común múltiplo. Tenemos dos números AD y CD, y los queremos sumar o restar. Lo primero que vamos a hacer es sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, o sea, entre B y D. Primer paso. Vamos a la hierba. Primer paso. Mínimo común múltiplo entre B y D. ¿Ya? Segundo paso. Y aquí sigue la fórmula esta que está media fea. Aplicamos fórmula. Me voy a apurar. Ya. Ahora yo les voy a explicar que en realidad esto de aplicar la fórmula
Se ve muy complicado, pero al final el único problema de sumar y restar fracciones y por qué tenemos que aplicar fórmula es que para sumar y restar fracciones nosotros necesitamos que tengan el mismo denominador. Es como sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Por ejemplo, yo puedo sumar 2 quintos más 1 quinto, porque son puros quintos, son manzana y manzana. Entonces yo mantengo el denominador y simplemente sumo 2 más 1. 2 más 1. Ahí. Y me queda 3 quintos. Súper fácil, ¿cierto? Pero eso es porque tengo en las dos fracciones el mismo denominador repetido. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo el mismo denominador? Ay, no sé cómo hacer para dejar solo los pasos. A ver. Ya, después voy a escribir los pasos, ¿ya? Si yo tengo, por ejemplo, 2 quintos más 1 tercio. Entonces, en este caso, yo tengo que igualar los denominadores de alguna manera. Una manera fácil de igualar los denominadores es como lo vimos antes, que es simplemente multiplicándolos, 5 por 3, y ahí obtengo un común múltiplo, pero no necesariamente es el menor. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el ejemplo que está acá, por eso los tengo escritos. Lo primero que vamos a hacer es buscar el mínimo común múltiplo entre estos denominadores. Tenemos el 10, el 5 y el 15. Entonces vamos a ir arribita y vamos a hacer nuestra tabla que aprendimos a hacer la clase pasada. A ver si me pueden ayudar. Tenemos el 10, el 5 y el 15. ¿Se acuerdan cómo sacar un mínimo común múltiplo? Más o menos. Dividir entre primos. Súper, dividir entre primos. Entonces, ¿cuál es el primer primo que se les tinca para dividir estos tres números? ¿Alguna sugerencia? 5. Súper, el 5. Porque todos los podemos dividir entre 5. Entonces, 10 dividido entre 5 me queda 2. 5 dividido entre 1 me queda 1. O sea, 5 dividido entre 5 me queda 1. Y aquí terminamos. Y el 15 dividido entre 5 me da 3. ¿Con qué número seguimos? Con el 2 o el 3. Súper. El 2 o el 3, ¿cierto? Vamos con el 2. 2 dividido entre 2 me da 1 y aquí terminamos. El 3 dividido entre 2 no es exacto, así que lo bajamos tal cual. Y ahora, como dijeron, finalmente queda el 3. Y aquí me queda. Ahora multiplico los primos que me quedaron, ¿cierto? Aquí me queda un 5, un 2 y un 3. Entonces, 5 por 2 por 3, 5 por 2, 10, 10 por 3, 30. 30, nuestro mínimo común múltiplo. Si se fijan, si nosotros hubiéramos querido ocupar nuestro método anterior, hubiéramos tenido que multiplicar todos los denominadores y hubiera quedado un número muy grande. Imagínense, 10 por 5 me da 50. Y después 50 por 15, eso me da como 750. Entonces yo hubiera calculado una fracción súper grande, imagínense, 750. Y hubiera tenido que empezar a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Y es súper largo. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es amplificar cada fracción para que tenga el mínimo común múltiplo. Y yo sé que se puede porque es un común múltiplo. Entonces, el 4 décimos. Yo quiero que me quede con denominador 30. ¿Por cuánto hay que multiplicar el 10 para que me quede denominador 30? Por 3. Súper, por 3. Entonces vamos a multiplicar por 3 abajo y por 3 arriba. Bueno, aquí ya dijimos que era 30, así que lo dejamos y arriba me quedó un 12. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una fracción azul y aquí es la misma, pero la multipliqué por 3, o sea, la amplifiqué por 3. ¿Y por qué? Para que tenga como denominador el mínimo común múltiplo. Vamos con la segunda fracción, el 3 quintos. También quiero que tenga denominador 30, pero ¿por cuánto tengo que multiplicar el 5 para que sea un 30? Por 6. Súper, por 6. Entonces multiplicamos por 6 aquí y por 6 arriba, porque acuérdense que tiene que ser arriba y abajo. Entonces esta fracción me queda con numerador 3 por 6, 18. Y ahora me queda la última fracción, por transformar, 6 quinceavos. También quiero que me quede con denominador 30 para poder sumarlas. ¿Por cuánto hay que amplificar esta fracción en este caso? Por 2. Súper, por 2. 15 por 2 y 6 por 2. Y el 6 me quedó 12. Hasta ahora vamos claro de por qué las fracciones las transformé para que tengan el mismo denominador, para que las podamos sumar.
¿Vamos bien? Sí. Ya. Si necesitan que repita algún paso, me dicen nomás y yo no tengo problema. Ahora simplemente sumamos todo esto, pues, y como tienen el mismo denominador, es súper fácil. Denominador 30, ¿cierto? Todas comparten el mismo denominador. Y ahora sumo los numeradores. 12 más 18 más 12. 12 más 18 me da 30. 30 más 12 me da 42. 42 partido en 30. Y aquí llegamos al resultado. Y si se fijan, me demoré poquito igual. Quizás después les podría mostrar como el otro método, que igual es como mucho más engorroso. Ya, y ahora yo se lo mostré de una manera un poquito más intuitiva, pero lo que hicimos al final fue lo mismo que salir en la fórmula. Buscamos el mínimo común múltiplo y lo dejamos abajo, que es equivalente a dejar aquí el 30 abajo, que es el mínimo común múltiplo. Después, buscamos el mínimo común múltiplo y lo dividimos entre el denominador. Es decir, por ejemplo, 30 dividido entre 10 es la primera fracción y me dio 3, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el numerador, que era 4, así que me quedó un 12. ¿Me explico? Que como que esta fórmula es lo mismo que hicimos, pero de manera más algebraica, y nosotros lo explicamos de manera más intuitiva. Es como ver cuántas veces, esto de acá es ver cuántas veces me cabe el denominador en el mínimo común múltiplo. Y después hay que multiplicar eso por el numerador de la misma fracción. Y después sumar o restar, bla, bla, bla. Bueno, y paso final, como siempre, ver si la fracción se puede simplificar. ¿Alguien tiene algún candidato para simplificar esta fracción? ¿Por dos, profe? Súper, por 2. Arriba por 2 y arriba por 2. 42 dividido entre 2 me da 21. Y el 30 dividido entre 2 me da 15. Me quedo chiquitito. Eso. ¿Se puede simplificar más esta fracción? ¿Qué opinan? Por 3. Súper, por 3. Ahí. Dividido entre 3, dividido entre 3. 21 entre 3 me queda 7. Y 15 entre 3 me queda 3. ¿Se puede simplificar más? No, profe. No, ¿cierto? Porque el 7 es primo y el 3 también. Así que no es por dónde. Y así hicimos una suma entre 3 números mucho más rápido. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Súper. Voy a borrar. Ya. Último concepto antes de la pausa. El inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo le pertenece a un número. Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 4. El inverso multiplicativo de 2/5. ¿Ya? Es único para cada número. Y se representa como a elevado a menos 1. Yo sé que aún no vemos potencia, pero piensen que es como simplemente una notación. Y bueno, y después les va a hacer sentido cuando veamos las potencias. ¿Ya? La gracia que tiene este inverso multiplicativo es que si yo lo multiplico por el número que yo estoy buscando, me da 1. Es decir, 4 por su inverso multiplicativo me da 1. 2/5 por su inverso multiplicativo me da 1. Esa es la gracia. Y yo siempre voy a encontrar el inverso multiplicativo de un número de la forma 1 partido en A, 1 partido en el número. ¿Ya? Por ejemplo, el 4, si yo quiero encontrar el inverso multiplicativo del 4, no se borró todo. Espérenme, un cachito. Ahí. ¿Alguien, con lo que yo les dije, se le ocurre cuál es el inverso multiplicativo del 4? ¿Un cuarto? Súper, un cuarto. Escribo un 1 y abajo el número. Esto no funciona para los números enteros, ¿ya? Ese es el inverso multiplicativo. Y de hecho, si ustedes hacen la multiplicación de fracciones, mira, hagámosla aquí al ladito. 4 por un cuarto. El 4 lo voy a pasar a fracción, ¿cierto? Para poder operar fracción con fracción. Y yo multiplico derechito. 4 por 1 me queda 4. 1 por 4 me queda 4. Y 4 dividido entre 4 me da 1. Súper. ¿Qué es lo que estábamos buscando?
que los dos números multiplicados me den 1. Ya, ahora, ¿qué pasa para las fracciones? Nosotros podríamos poner, por ejemplo, en este caso abajo dice el inverso multiplicativo de 5 séptimos es, yo podría poner 1 partido en 5 séptimos, pero eso es como raro, ¿cierto? ¿Cómo se ven estos números? Cuando yo quiero buscar el inverso multiplicativo de una fracción, lo que hago es dar la vuelta. Simplemente dar la vuelta. No se me borra ya. Bueno, olviden eso. Tengo el 5 séptimos y lo doy vuelta. Así de simple. 7 quintos. Ese es el inverso multiplicativo. Ahí, como dice en el Power, para una fracción cualquiera, x partido en y, el inverso multiplicativo es y partido en x. Comprobemos. 5 partido en 7 por 7 partido en 5. Aquí multiplico derechito. 5 por 7 me da 35. Y en el denominador, 7 por 5, aquí, me da 35. Y 35 dividido entre 35 me da 1. Así que funciona. Recuerden, el inverso multiplicativo de un entero, simplemente 1 partido en el entero. Y si es negativo, menos 1 partido en el entero. Da lo mismo. Y el inverso multiplicativo de una fracción es dar vuelta a la fracción. ¿Ok? Y eso sería con las fracciones. Ahora ya vimos todo lo que tiene que ver con fracciones. Después sí vamos a ver un poquito de decimales. Así que vamos a tomar una pausa, unos 10 minutitos. Seguimos a las 8:10. ¿Alguna duda antes de la pausa de la materia? No, profe. Ya, acá. Súper. Ya, entonces vamos a ir a la pausa. Ya, súper. Entonces, vimos recién lo que era un inverso multiplicativo, ¿cierto? Y ahora vamos a avanzar con los números decimales. ¿Qué son los decimales? Los decimales son otra manera de representar los números, las fracciones, que es cuando ya resolvemos la división. Por ejemplo, cuando dividimos, como vimos antes, por ejemplo, 4 dividido entre 5, por ejemplo, vamos a poner aquí. Una manera de escribir 4 dividido entre 5 es como una fracción, ¿cierto? Y la otra es escribir cuánto me vale esa fracción. ¿Qué pasa si yo divido 4 entre 5? ¿Qué número me da? Si yo lo meto en la calculadora. El resultado es 0,8. ¿Ya? Este es un número decimal. Se compone de una parte entera, que es la que va antes de la coma, y la parte decimal, que es la que va después de la coma. Y hay distintos tipos que podemos encontrar. El primero es el exacto. Es un número que tiene una cantidad limitada o finita de decimales. No importa si tiene un decimal o si tiene 20 decimales, pero terminan en algún momento. Por ejemplo, el 15,567. La parte entera sería el 15 y la parte decimal sería el 567, que tiene 3 decimales. Tiene un 5, un 6 y un 7. ¿Ya? Y el 0,1 tiene la parte entera que vale 0 y la parte decimal que vale una décima. ¿Ya? Sobre esto, igual vamos a ver aquí un pequeño resumen de lo que son las partes de cómo se le llaman las posiciones de cada decimal. Mira, aquí bueno. Hagamos que tenemos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está ahí. Cada posición del decimal tiene un nombre. Por ejemplo, nosotros veíamos cuando veíamos los números enteros, que hay números que tienen la unidad, la decena, la centena, la milésima, ¿cómo sigue después? La 10 milésima, la milésima y bla, bla, bla. Y son como las posiciones que hay en los números. Para el otro lado pasa lo mismo, pero tienen otros nombres. Por ejemplo, el número que está acá, el primero se llama centésima, o sea, décima, ¿ya? Décima. Después me sigue la centésima, después milésima, 10 milésima, 100 milésima. Y hasta ahí no creo que se necesiten saberse nada más. Les voy a, no sé si hacerles un resumen de no se los puedo hacer, pero un poquito. A ver si les puedo hacer una diapositiva extra con esto. Esperamos un cachito. Les voy a agregar una para poner esa parte, y creo que es importante. Y vamos a acá.
Ya. Súper. Entonces, vamos a ver el orden de los decimales, ¿cierto? Tenemos un decimal cualquiera. Le vamos a poner el 1, el 1,2, 3, ay. 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces va a haber un decimal que es el primero. El primero es décima. Y en este caso la décima de este número es un número 2, ¿cierto? Después sigue la... Ahí. En el número 2 va la centésima. Y en este caso corresponde a un número 3. Luego va la milésima. Ahí. Y este sería el número 4. Y la 10 milésima que sería el número 5, y finalmente la 100 milésimas. Más allá de eso, no es necesario que se sepa. Después como millonésima, 10 millonésimas, pero más allá de acá yo no he ocupado. Y esto nos va a ser súper útil igual cuando hagamos la aproximación. Bueno, esas son. Voy a pasar a la siguiente, por un poquitito si alguien está copiando. En todo caso va a quedar grabado, así que ¿puedo pasar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la de este número? Ahí. ¿Cuál es la centésima del primer número? ¿Alguien sabe? 5, o sea, 6. 6, súper. Acuérdense, el primer decimal es la décima, que sería un 5. El segundo decimal es la centésima, que es un 6. Y luego sigue la milésima, que sería un 7. ¿Ya? Entonces este número tiene 3 decimales, por lo tanto es un decimal exacto, o finito. Siguiente tipo de decimal, infinito periódico. Estos números son infinitos, no tienen una cantidad de decimales que nunca va a terminar, pero tienen una gracia, que se van repitiendo en el tiempo. Por ejemplo, el primero es el 221,3636363636. Ese 3636 se va a repetir hasta el infinito y el más allá. Siempre va a aparecer. Así que yo nunca voy a poder escribir el número completo. Pero hay una manera resumida de escribirlo, que es esta. Voy a escribir, en vez de 21,363636, escribo la parte entera. 2,21. Y la parte que se repite se llama periodo, que en este caso el periodo del número es 36, porque eso es el que se repite. Le pongo una rayita encima. ¿Qué significa? Cuando yo leo eso, sé que el 36 se va a repetir hasta el infinito. De ahí en adelante. Por ejemplo, con el segundo número podemos hacer lo mismo. El segundo número es 5, ¿y cuál sería el periodo en este caso? ¿Cuál es el número que se repite cada rato? 124. Súper, 124. Entonces escribo el 124 y una rayita. ¿Sí? Estos son los números infinitos o periódicos. Ahora. Después sigue el semiperiódico. Es parecido al... Ay, por... Esperamos un cachito. El semiperiódico es parecido al periódico, pero tiene una parte del decimal. Primero el decimal va bien, se porta bien. Digamos, 85,45 y de repente empieza a repetirse, se vuelve loco. 82828282. Entonces tiene una parte entera, después tiene una parte decimal, no periódica, y después ya tiene la parte periódica que se repite para siempre. Por ejemplo, en el primer número, la parte entera es el 85, ¿cierto? Después tenemos una parte decimal no periódica, que es el 45, y después ya se vuelve loco y empieza a repetirse a cada rato.
82, 82, 82. Entonces, ¿cómo? También a la parte decimal no periódica se le llama anteperiodo. Entonces, ¿cómo yo escribo este número acortado? Escribo la parte entera, no hay problema. Escribo la parte decimal no periódica o el anteperiodo, y ahora la parte periódica la escribo y ahí le pongo la rayita. Entonces, ¿cómo leo yo este número? 85,45, 82, 82, 82, 82, 82, 82, bla, bla, bla. Así se escribe. Abajo hay otro ejemplo. Sería la parte entera, el 1, la coma, y aquí se empieza a repetir en el 0,1. Así que escribo 14 y después 0,1 y le pongo la raíz. 0,1, 0,1, 0,1, 0. Y finalmente está el decimal infinito no periódico. Ya, estos son como los más rebeldes, los que peor se portan. ¿Por qué? Porque estos números tienen infinitos decimales, pero que no siguen ningún orden. Por ejemplo, los de arriba nosotros como que los manejamos porque decimos ya, para siempre se va a repetir igual. Pero estos no los podemos controlar. Puede aparecer cualquier número y no sabemos cuál es el que sigue. Por ejemplo, la raíz de 2 es un número infinito no periódico. ¿Por qué? Porque tiene infinitos decimales y nadie es capaz de escribirlo entero. Puedes pasarte toda la vida buscando todos los decimales y vas a encontrar 1.000.000 de decimales, vas a escribir toda tu pizarra, toda tu casa de decimales, pero nunca vas a alcanzar a escribirlo completo porque tiene infinitos. Y bueno, es difícil, a veces, como ya dato más, un poco más freak, en la matemática es difícil saber cuándo un número es irracional, porque por ejemplo puede haber un número que tenga 1.000.000 de decimales y que después termine. Simplemente hay alguien que buscó 10 años, calculó todos los decimales del número y terminó, por fin. Entonces, este número, ¿a qué categoría pertenecía? Era un decimal exacto. ¿Por qué? Porque tenía muchos decimales, sí, tenía 1.000.000 de decimales, pero terminaban. En algún momento terminaban, por lo tanto, era un decimal exacto. ¿Ya? Pero ¿cómo alguien dice, yo estoy seguro que este número va a tener infinitos decimales? ¿Cómo sabéis si tiene 10 millones, 100 millones de decimales? Es como muy difícil. Bueno, y para eso hay matemáticos que estudian y pueden decir, no, yo les puedo asegurar que este número nunca va a terminar de tener decimales. ¿Ya? Los números irracionales, estos números también se llaman irracionales. Se tiene que ver como con que no se pueden escribir como un número racional. Todos los números que vimos anteriormente, vamos a ver después que se pueden escribir como una fracción. Pero los infinitos no periódicos no se pueden escribir como fracción, imposible. Entonces, por eso se le llaman irracionales, porque no son racionales, no pertenecen a los números racionales. ¿Ya? Otro ejemplo es pi, que es un número que aparece harto en geometría también, en hartas aplicaciones matemáticas, y que es el 3.14, 15, 92, 65, 35, 72, bla, 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 y sigue para siempre. Y ningún número se repite, no hay un periodo, no, se cambia hacia cada rato. ¿Cómo vamos con los tipos de números decimales? ¿Alguna duda con algún tipo? No, profe. Ya, bacán. Me dicen cualquier cosita, acuérdense, yo ningún problema en repetir. Ya, ahora vamos a ver cómo podemos transformar los decimales a una fracción y fracción a decimales tan bueno. Fracción a decimales sabemos cómo hacerlo, simplemente es resolver la división y nos va a dar un número decimal. Pero decimales a fracción. Hay una serie de pasos. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué querríamos transformar un decimal a fracción? Tal como vimos con las sumas y multiplicaciones, para nosotros aplicar las reglas necesitamos puras fracciones, o puros números enteros, o puros decimales, ¿ya? Entonces, generalmente, nos conviene trabajar con fracciones un poquito más fácil. Entonces vamos a querer transformar todos los números a fracciones para poder operar. Por ejemplo, si nos toca algo así como 1,301 más 5 cuartos. Yo digo, ¿cómo diablos resuelvo eso? Es como muy raro, una decimal y una fracción. Entonces lo primero que hago es pasar el decimal a fracción y después lo sumo como siempre sumo fracciones. O también puedo pasar la fracción a decimal y sumarlo. En este caso se aplica el tip que yo les dije, que es ver cómo están las respuestas, porque si las respuestas están en decimales, es más fácil pasar la fracción a decimal y calcular. Pero si las respuestas están en fracciones, mejor paso el decimal a la fracción y calculo. Entonces, ¿cómo hago esta conversión? Para un número finito, lo que voy a hacer es primero escribir el número completo en el numerador, ignorando la coma.
Por ejemplo, aquí tenemos el 1,245, ¿cierto? Ahora yo agarro todos los números y los escribo arriba, 1,245, ¿ya? Aquí claramente a veces se pueden escribir los decimales de esta manera, por ejemplo, 1,245 y aquí puros ceros, porque estos ceros no valen nada. Es como poner ceros para acá. Ese número está correcto igual, 1,2450000. Está bien, pero nosotros vamos a escribir solamente los números que no son cero. ¿Ok? Entonces agarramos el 1,245 y escribimos arriba 1245, sin importar la coma, no importa dónde esté. ¿Ya? Como en este ejemplo. Segundo paso, contamos la cantidad de cifras decimales y escribimos en el denominador una potencia de 10, que las potencias de 10 son todos los números que son de multiplicar 10 por 10, por 10, por 10, por 10. Por ejemplo, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, bla, bla, y etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ya. Bueno, entonces agarramos el 1, es como lo más simple de ver, agarramos el 1 y contamos cuántos decimales tiene mi número. Tiene un decimal, dos decimales, tres decimales. Entonces escribo un 0, 2 0, 3 0. Un 0 por cada decimal. ¿Ya? Otro ejemplo más raro, por ejemplo, si tenemos el número 32,012, escribo el número sin importarme la coma, 32,0102. Y abajo pongo un 1 y pongo tantos ceros como decimales hay. Hay un decimal, dos decimales, tres decimales, cuatro decimales. 1 0, 2 0, 3 0, 4 0. Y aquí está mi número decimal, o sea, como fracción. ¿Ya? Ahora yo lo puedo simplificar también, lo puedo arreglar un poquito, pero esta fracción ya es correcta, digamos. Así que, eso. ¿Cómo pasar los periódicos y semiperiódicos a fracción? Ya, aquí, tenemos un cachito. Hay que seguir reglas parecidas, pero son un poquitito más complicadas. Tal como en la parte anterior, primero es importante que como requisito que el número esté en su notación compacta, con la rayita. No que estén los números hasta el infinito, sino que estén con la rayita. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Primero escribo el número tal cual, ¿cierto? Aquí escribo el número tal cual, con todo, con todo, la parte entera, el anteperiodo y el periodo. ¿Ya? Tal cual, escribo sin importar la coma, sin importar los periódicos, escribo todo. Después le voy a restar toda la parte que va antes del periodo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos identificar que la parte que va antes del periodo es 135 y la parte que va después del periodo es 467, que es el periodo. Entonces, igual ignorando la coma, yo escribo todo lo que está antes del periodo y lo dejo acá, y lo resto. ¿Ya? Y eso es el numerador. En el denominador voy a escribir un 9 por cada número periódico que tenga, es decir, tengo 1, 2, 3 números periódicos, así que escribo 1, 2, 3, 9. Y después escribo un 0 por cada decimal no periódico. Tenemos 1, 2, 1, 2. Y ahí está nuestro numerito. Bueno, hay que resolver la resta, obviamente, y nos queda aquí finalmente el número final, que sería nuestro decimal, o sea, nuestra fracción. Este es un poquito más raro porque hay que poner 9, hay que restar una parte, pero si hacen harto ejercicio, se le va a hacer súper fácil. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, bacán. Ahora vamos a ver la operatoria con decimales. Esto igual es bien simple. Para sumar y restar decimales, lo único que hay que hacer es que primero, si los números no tienen la misma cantidad de decimales, el número que tenga menos decimales hay que agregarle ceros hasta que sea la misma cantidad de decimales que el otro. Por ejemplo, aquí yo quería sumar el 2,9. 2,9 más 1,45. Entonces el 2,9 tiene un decimal y el 45 tiene 2. Así que aquí le agregué un 0 al 2,9. Ya.
ahora para sumarlo, simplemente lo sumo como si fueran números enteros y pongo la coma donde corresponde. ¿Ya? También se puede ver como 2,9, 2,90 más 1,45. ¿Y cómo sé dónde colocar los números? La idea es que las comas estén alineadas. ¿Ya? Y ahí yo resuelvo como una suma normal, respetando dónde quedó la coma. 0 más 5, 5, 9 más 14 me da 13, el 1 queda de reserva, ¿cierto? 2 más 1 es 3, y con la reserva 4. Y la coma la respeto donde estaba. Y ese es el resultado. Sencillo. Y la multiplicación y la división tiene su truco, que por ejemplo aquí me dice, quiero multiplicar 2,36. Esperemos un cachito. Quiero multiplicar 2,36 por 0,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Me olvido de las comas momentáneamente. La omito. Tengo el 236 y tengo el 2. Entonces los multiplico solamente, como dice acá. Multiplicamos 236 por 2. Me olvidé de las comas. El 236 se convirtió en un 236 y el 02 se convirtió en un 02 solo, que es lo mismo que un 2. Y multiplico, y me resulta el 472. ¿Ya? Y ahora yo vuelvo a los números que tenía inicialmente y cuento cuántas comas habían entre todos los números. ¿Ya? Tenía una coma en el 0,2. O sea, perdón, ¿cuántos decimales hay entre todos los números? Tenemos un decimal en el 0,2 y aquí tenemos dos decimales en el 2,36. Y si los sumo, entre los dos números habían tres números decimales. Entonces, cuando yo obtengo mi resultado, que era el 472, ahora le pongo tantos decimales como números decimales hayan tenido sumados los números originales. Por ejemplo, aquí tenemos el 472 y hay que empezar a correrle la coma. Por ejemplo, piensen que es como un 472,0. Entonces le voy corriendo la coma por cada decimal que tenga los números del principio. Una coma me queda 47,2. Otra coma me queda 4,72. Y la tercera coma me queda 0,472. Voy corriendo la coma hacia la izquierda. O tienen que quedar tantos decimales como decimales habían entre los dos números al inicio. Ese es como el truco para multiplicar o dividir con decimales. La división es análoga. Aquí hice una multiplicación, pero es análoga. Y aquí yo les puse un warning, una atención, que dice que para decimales periódicos es más conveniente primero pasarlo a forma fraccionaria, porque es difícil multiplicar cosas infinitas. O sea, de hecho no se puede. La única manera de operarlo es como con números con fracción. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Con la operatoria de decimales? Profe, yo no entendí mucho cómo se hacía. Ya, voy a hacer otro ejemplo. Ay, qué pesado. Estoy más o menos en la hora, chiquillos. Me esperan unos 5 minutitos más. Me quedan 2 diapositivas y termino, ¿ya? Que esta clase era harta materia, entonces me voy a pasar un poquitito, ya disculpen por eso. En todo caso, si se tienen que ir, igual va a quedar grabada la clase. Entonces vamos a hacer otro ejemplo aquí al lado. Hagamos que yo quiero multiplicar el número 0,23 por el número 2,1. ¿Ya? Tengo esos dos numeritos. Primer paso, los multiplico sin los decimales, tal cual, así como que fueran números enteros. Sería 23 por 21. ¿Ya? Eso me da, voy a sacar la calculadora para hacerlo más rápido, aunque creo que es como 483. Sí, 483. Ya, esto vamos bien, ¿cierto? Lo multiplicamos, nos olvidamos de las comas y lo multiplicamos tal cual, ¿cierto? Me detienen si algún paso no se entiende. Y el paso 2, contar cuántas comas, o sea, perdón, cuántos decimales había entre los dos números del principio. Nosotros teníamos en el inicio el 0,23, que tenía dos decimales, y el 2,1 que tenía un decimal. Por lo tanto, en total, los dos números tenían 3 decimales. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí. Ya, bacán. Y el último paso y final es que yo voy a agarrar el numerito que me había resultado, que es este de acá, y yo digo, ya, ok, este número lo tengo que corregir. ¿Y cómo lo hago? Le pongo, como que lo castigo, bajándolo de categoría una vez por cada decimal que había en los números del inicio. Entonces este hay que bajarlo 3 veces, porque habían 3 decimales. La primera vez lo vamos a dejar como pasa a ser en vez de un 483, es como dividirlo entre 10 o pasarle la coma a la izquierda, porque acá hay una coma y yo la coma la corro. La corro antes del 3, entonces me queda un 48,3. Segunda vez que corro la coma, vuelvo a correr la coma a la izquierda y me queda un 4,83. Y en la tercera me detengo, porque eran 3 decimales, así que lo hago 3 veces, y me queda un 0,483. Y este sí sería el resultado final. ¿Quedó más claro ahí? Sí, gracias, profe. Ya, bacán. Entonces ahora borrar. Me quedan 2 cositas. Primero, la aproximación de los decimales. Hay diferentes formas de aproximar decimales. La primera es por redondeo. Para redondear, primero buscamos la cifra objetivo. Por ejemplo, vamos a trabajar con el 25,107, como está aquí en el ejemplo. A la centésima. Buscamos la cifra objetivo. ¿Cuál es la centésima del 25,107? ¿El 1, el 0 o el 7? ¿Cuál es la centésima? ¿Alguien se acuerda? El primero era la décima, el segundo era la... ¿Es el 0, profe? Súper, el 0, la centésima, porque está en la segunda posición. Y el 7 es la milésima, por si acaso. Entonces primero identificamos la cifra objetivo, el 0. ¿Ya? Segundo paso. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿está leyendo el número de derecha a izquierda o izquierda a derecha? De izquierda a derecha. Se lee desde la coma, ¿ya? Desde la coma para allá, como que es como el infinito de los decimales. Entonces el primer número de la coma, décima, centésima y así la. Gracias. De nada. Luego hay que ver la cifra de la derecha. En este caso es el 7. Si el número es 5 o más, la cifra objetivo yo la aumento en 1. Si el número que sigue es 4 o menos, la cifra objetivo yo la mantengo igual. En este caso, la cifra de la derecha es un 7 y el 7 es mayor que 5. Por lo tanto, la cifra objetivo la aumentamos en 1 y finalmente me queda un 25,100,11. Ahí. ¿Ya? Otro ejemplo rapidito, lo voy a poner aquí al ladito. En el caso de que sea menor, por ejemplo. Imaginemos que tenemos un 3,417 y lo quiero aproximar a la... perdón, se me había olvidado. Una vez que nosotros redondeamos la cifra objetivo, todos los decimales que me quedaron a la derecha los borro. Me olvido de ellos, ya no existen. Solo me queda hasta la cifra objetivo. Por ejemplo, el 3,417, aproximémoslo por redondeo a la décima. Entonces, ¿cuál es la décima de este número? ¿Alguien me puede decir? ¿El 4, el 1 o el 7? El 4. Súper, el 4. Vemos la siguiente cifra. Sería un 1. El 1 es mayor o menor que 5. Menor. Súper. Entonces, vamos a tomar el 1 o sea, el 4, que es la cifra objetivo, y lo mantenemos igual o lo aumentamos. Igual. Súper. Y me queda 3,4. Y lo que venía después me olvido. Se borró. Por eso se llama aproximación. Porque yo quiero un número más chiquitito que sea una aproximación del que hay originalmente. ¿Vamos bien con este? Sí, profe. Este es el método más difícil en realidad porque, miren, los demás me sigue el truncamiento, que el truncamiento es tan fácil como identificar la cifra objetivo, ¿ya? Y inmediatamente borro todo lo que hay a la derecha. Por ejemplo, tengo, no sé, pues el 1,07183 y lo quiero truncar a la milésima. Busco la milésima, que en este caso la milésima sería el 1, ¿ya? Y lo trunco significa como cortarlo. Entonces me queda 1,071.
lo corté nomás y lo demás me olvidé. Así tan fácil. Luego están los conceptos de por exceso y por defecto, que por exceso tiene que ver con, es una aproximación en la cual nosotros buscamos la cifra objetivo y la aumentamos en 1. Sin importar lo que sigue, me da lo mismo. Busco la cifra objetivo y la aumento en 1. ¿Ya? Y luego se borra todo lo que hay a la derecha. Y por defecto es lo mismo que truncar. Voy a la cifra objetivo y la mantengo igual. Y lo demás lo borro. Entonces a veces le dicen como aproximar por exceso o por defecto, tiene que ver con esto. Y eso con los métodos de aproximación. ¿Claro está ahí? Súper. Ahora me queda lo último, que es cómo ordenar los números racionales. ¿Ya? Para ordenar las fracciones, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar cruzado. ¿Ya? Aquí dice una fracción AB es mayor o igual que CD. Si nosotros multiplicamos A por D, o sea, multiplicamos cruzado, el numerador con el denominador de la segunda es mayor que si nosotros multiplicamos cruzado estos dos. Por ejemplo, para identificar cuál es mayor, entre el 4/6 y el 5/7, lo que hacemos es multiplicar cruzado el 4 con el 7 y dejamos el resultado aquí arribita. 4 por 7 me da 28, y ese número le pertenece a la izquierda. Después agarro el segundo número y multiplico cruzado, 5 por 6 me da 30 y lo dejo a la derecha. Ese número le pertenece a la derecha. Y ahora comparamos los resultados de la multiplicación. 28 y 30. El 30 le gana, por lo tanto el número de la derecha era el más grande. ¿Sí? Multiplicamos cruzado, a cada fracción le pertenece un producto y comparamos cada producto. El más grande era el de la fracción más grande. ¿Sí? Profe, ¿lo puede repetir otra vez, por favor? Ya, voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos el 3 partido en 5 y el 2 partido en 4. Y queremos saber cuál es más grande. ¿Ya? Tomo el numerador de la primera fracción y lo multiplico por 4. ¿Ya? Y aquí me queda 3 por 4. Este es el número que le va a pertenecer a la primera fracción. Ahora tomo el numerador de la segunda fracción y lo multiplico cruzado por el de la otra fracción. Y me queda 2 por 5. Y este número le va a pertenecer a la segunda fracción. ¿Cómo sabemos cuál le pertenece a cuál fracción? El que tenga el numerador. El 3 por 4 le pertenece al que tenía el 3. Y el 2 por 5 le pertenece al que tenía el 2. ¿Ya? Y ahora resolvemos las multiplicaciones. 3 por 4 me da 12 y 2 por 5 me da 10. Como el 12 es mayor que el 10, ahora ya sabemos que la fracción 3/5 es mayor que la fracción 2/4. La fracción de la izquierda era más grande que la de la derecha. También podemos como escribir aquí arribita como qué número le pertenecía a cada uno. Y ahora como la fracción del 12 es más grande, podemos ponerle mayor o igual. O simplemente mayor, porque el 12 es mayor que el 10. ¿Sí? ¿Más claro ahí? Sí, gracias. Ya, acá. Y lo último es cómo comparar decimales. ¿Ya? Para comparar decimales, primero comparamos las partes enteras. ¿Ya? Si las partes enteras, bueno, por ejemplo, si el 35,7 y el 2,8, el 35 es más grande, por lo tanto la parte entera gana y el 35 es más grande que el 2. Pero si se mantienen iguales y como que 25, por ejemplo, el ejemplo que tengo acá, tengo como 25, 25, ¿cierto? Después 6, 6, 7, 7, 0, 0. Entonces tenemos que ir cifra por cifra. El 2 es igual que el 2, todavía no puedo decidir. El 5 es igual que el 5, no puedo decidir. 6 igual, no puedo decidir aún, no sé cuál es más grande, no sé cuál es más grande. Ah, pero aquí recién por fin llegamos a dos cifras que son distintas. Cuando llegamos a dos cifras que son distintas, vemos cuál es la más grande. En este caso la más grande es la del primer número. Por lo tanto, ya sabemos que el número 1 es más grande que el número 2. Acá, 1, 2. Ojo, que no importa la cifra que sigue, porque si se fijan la cifra que sigue, si las comparamos, el 9 es más grande. ¿Ya? Pero eso no me importa. Yo tengo que buscar la primera cifra que sea distinta, y esa la comparo. Las que siguen adelante no me importan para ver cuál es más grande. Por lo tanto, aquí yo puedo decir el 25,67095 es más grande que el 25,67089. ¿Sí? Así comparamos decimales cuál es más grande. ¿Alguna duda?
No, profe. Ya. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda de toda la clase en general? Disculpen por pasarme, chiquillos, de verdad. Para la otra voy a tener más cuidado, que esta clase era harta materia. Así que eso, espero que se hayan podido quedar hasta el final. Los PPT también los suben. No estoy seguro, voy a mandar mi PPT, a ver si lo pueden subir. Pero igual va a quedar la clase grabada, entonces ahí pueden ir revisando el PPT. Pero si quieren el PPT, yo lo voy a mandar para que se suba. ¿Ya? A ver si lo pueden subir. No se preocupen, mejor esperamos sobre eso. Sí, igual si estoy un poquito más. Si más que nada van a pasarme con los horarios porque igual todos tienen cosas que hacer. Entonces, eso. Eso, pues, Muchas pero gracias, profe. de nada, a dejar de grabar.